La Muerte Negra, un nombre que todavía evoca miedo y fascinación, comenzó al este, en las tierras más allá del mar Caspio. Un susurro de pestilencia llevado por los vientos del comercio, las pulgas anidando en el pelaje de las ratas llevaban la bacteria. La ruta de la seda se convirtió en un conducto para la muerte. Los mercaderes transportaron la plaga a bulliciosas ciudades portuarias. La Muerte Negra comenzó su marcha hacia Europa. La Europa del siglo XIV era un tapiz vibrante de vida. Desde las altísimas catedrales de Francia hasta los bulliciosos mercados de Italia, un espíritu de crecimiento y prosperidad llenaba el aire. Las ciudades, centros de comercio y cultura, estaban repletas de mercaderes, artesanos y eruditos. Los gremios florecían, sus talleres producían de todo, desde finas sedas hasta robustas herramientas. En el campo, los agricultores cuidaban sus campos, el ritmo de las estaciones dictaba sus vidas. La Iglesia Católica, una fuerza poderosa en la sociedad medieval, proporcionaba guía espiritual y consuelo. La vida, a pesar de todas sus dificultades, tenía un sentido de orden y continuidad. Poco sabían los habitantes de Europa que este mundo, tan familiar y seguro, estaba a punto de ser irrevocablemente destrozado. Las primeras señales del desastre inminente aparecieron en el sur. Los barcos, que llegaban del Mediterráneo oriental, traían consigo algo más que mercancías y especias. En las bodegas de estas embarcaciones, entre el grano y las sedas, acechaba la plaga. Las ratas, infestadas de pulgas portadoras de la peste, se escabulleron a tierra, llevando al enemigo invisible al corazón de las ciudades europeas. La bulliciosa ciudad portuaria de Mesina, en la isla de Sicilia, se convirtió en la primera víctima. Lo que comenzó como un goteo de enfermedad se convirtió rápidamente en un torrente embravecido. A medida que la enfermedad se extendía con una velocidad aterradora, el pánico se apoderó de la ciudad. Los que pudieron huyeron, llevando la plaga consigo a nuevas poblaciones desprevenidas. La Muerte Negra había llegado a Europa, y su control solo se estrecharía en los días y semanas venideros. La peste se extendió por Europa con la furia de un incendio forestal. Las ciudades, que antes eran vibrantes centros de vida, se transformaron en paisajes de muerte y desesperación. Los enfermos morían en cuestión de días, con sus cuerpos cubiertos de dolorosos bubones negros que supuraban pus y sangre. El hedor a muerte impregnaba el aire, un sombrío testimonio de la devastación de la plaga. Los hospitales se vieron desbordados, incapaces de hacer frente al gran número de pacientes. Los médicos, cuyos conocimientos eran inútiles contra el enemigo invisible, poco podían hacer para aliviar el sufrimiento. Las fosas comunes, excavadas a toda prisa para albergar a los muertos, se convirtieron en algo habitual. El miedo y la sospecha envenenaron el ambiente, mientras la gente se volvía la una contra la otra, desesperada por escapar del asesino invisible que acechaba en las calles. Ante un sufrimiento inimaginable, la sociedad medieval buscó explicaciones. Algunos vieron la peste como un castigo divino, una señal de la ira de Dios. Otros culparon a los extranjeros, a las brujas o a las estrellas. Desesperados por una cura, recurrieron a la oración, la penitencia y remedios populares. La peste no mostró piedad. Los médicos de la peste, con túnicas y máscaras, se movían por las calles asoladas, un símbolo de esperanza e impotencia. Para cuando la Muerte Negra había seguido su curso, se había cobrado la vida de unos 25 millones de personas en Europa, casi un tercio de la población del continente. Las ciudades, antes llenas de vida, permanecían inquietantemente silenciosas. Los campos yacían en barbecho, sin ser atendidos por las manos de los agricultores que habían muerto a causa de la peste. El tejido social y económico de Europa se había hecho añicos. El mundo que surgió de la Muerte Negra era profundamente diferente del que había existido antes. La peste había dejado una huella imborrable en el paisaje, tanto físico como psicológico. El trauma de la muerte masiva, la ruptura del orden social y la pérdida de seres queridos proyectaron una larga sombra sobre los supervivientes. Sin embargo, incluso ante semejante devastación, el espíritu humano demostró ser resistente. Lenta y tímidamente, la vida comenzó a regresar a las ciudades y pueblos devastados.
Los supervivientes reconstruyeron sus vidas, uniendo los fragmentos destrozados de su mundo. La peste, aunque devastadora, también trajo consigo cambios inesperados. Con la escasez de mano de obra, los supervivientes se encontraron en una posición de poder relativo. Los salarios aumentaron y las oportunidades de movilidad social se incrementaron. Las rígidas jerarquías sociales del mundo medieval comenzaron a aflojarse, allanando el camino para una sociedad más dinámica y fluida. La muerte negra dejó un legado perdurable en el arte, la literatura y la cultura europeas. La danza macabra, un macabro motivo artístico que representaba a esqueletos bailando con los vivos, sirvió como un crudo recordatorio del alcance indiscriminado de la peste. La literatura también reflejó las ansiedades e incertidumbres del mundo posterior a la peste, abordando temas como la muerte, la decadencia y la fragilidad de la existencia humana. La peste también tuvo un profundo impacto en las creencias religiosas. La Iglesia, antes considerada un bastión inexpugnable contra la desgracia, se vio sacudida hasta sus cimientos por su incapacidad para proteger a su rebaño. Esta pérdida de fe contribuyó a un creciente espíritu de cuestionamiento y reforma religiosa que culminaría con la Reforma Protestante. La muerte negra fue un momento decisivo en la historia de Europa. Hizo añicos el viejo mundo, con todas sus certezas y jerarquías, y allanó el camino para una nueva era. El impacto de la peste puede verse en el surgimiento de nuevos sistemas económicos, la transformación de las estructuras sociales y el florecimiento del arte y la literatura que se enfrentaron a las profundas cuestiones de la vida y la muerte. Aunque han pasado siglos desde que la muerte negra asoló Europa, su legado sigue resonando. Se erige como un crudo recordatorio de la fragilidad de la existencia humana y del poder perdurable del mundo natural. La muerte negra, a pesar de todos sus horrores, obligó a la humanidad a enfrentarse a su propia mortalidad y finalmente salió fortalecida, cambiada para siempre por la experiencia.